Hola, soy la profesora Sandra Ibarra y les voy a presentar el tema sobre el concepto de comunicación, retomado de la propuesta de Antonio Paoli. Cabe señalar que dicha propuesta está fundamentada en términos generales en la comunicación como producción de significaciones, derivado de un proceso activo que vincula al signo, al objeto y al sujeto. Paoli se apoya en el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien postuló la existencia de una ciencia general de signos o semiología, cuyo concepto esencial es el signo. Antonio Paoli nos explica que la comunicación es el acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un significado. Asimismo, nos señala como punto importante el concepto de signo, mismo que retoma de Ferdinand de Saussure, quien denomina el signo como la combinación de dos elementos, significado y significante. El significado es la representación mental que hacemos al captar un significante, y este significante puede ser entendido como aquello que captan nuestros sentidos y que va a evocar un concepto. Se necesitan significantes comunes para evocar en común. Por ejemplo, en México conocemos las canciones, la música del mariachi, y ese sería el significante en común. Y la imagen por sí misma, por ejemplo, de una trompeta tocada por un mariachi, a cada uno nos trae ciertos recuerdos y nos hace retomar mentalmente ciertas melodías, por lo que ya de por sí nos permite comprender en este sentido qué es el signo. El contexto es un elemento importante, fundamental para comprender el proceso de comunicación. Digamos que es el marco que encuadra este fenómeno comunicativo y que nos lleva a dar esta importancia de lo que vamos a conceptualizar en ese momento. Por ejemplo, evocamos conforme al contexto y las acciones sociales. Si nos presentáramos en un evento como una boda o casamiento como acto social, en diferentes países implica una serie de atuendos diferentes en colores, en telas, texturas, toda una serie de protocolos o rituales que son característicos de la zona y con actitudes diferentes. Pero, por ejemplo, al colocar el anillo de bodas se va a comprender que es un signo por las acciones sociales que estamos emprendiendo en torno a ese hecho social. Entonces, al momento que vemos colocar ese anillo, vamos a entender, aunque nos sea ajeno todos los rituales y el tipo de indumentaria que llevan, comprenderíamos que se trata de una boda o un casamiento. Entonces, hay un protocolo que se comprende a través de ese contexto y que los individuos comprendemos como parte de un ritual social. Por lo tanto, así es como evocamos en torno a ese contexto y acciones sociales. Pese al tiempo, también se puede evocar en común, pero va a ser el contexto el que le da un sentido distinto debido al factor social y cultural de esa comunidad. O sea, fundamentalmente la cuestión cultural es la que nos va a atribuir esta diferencia de significados. Desde su posición, los individuos no pueden relacionar las cosas del mismo modo que el que evoca desde la posición opuesta. No puede comunicarse. Evocamos en común pese al tiempo, pero el contexto es el que le imprime un nuevo significado. Así, lo comunicado se informa de manera distinta. También, dependiendo del rol o función que cada persona ejerce socialmente en sus diferentes ámbitos, es como lo va a poder interpretar. Por ejemplo, en el ámbito laboral no es igual la percepción del jefe que tiene de la responsabilidad de entregar el trabajo terminado a su gerente, que es su inmediato en el nivel superior, y este trabajo debe cumplir con ciertos estándares de calidad, una periodicidad tal vez mensual, bimestral o semestral. Y por su parte, el empleado recibe su consigna de trabajo como algo a terminar en el corto plazo y en diversas ocasiones sin visualizar el impacto de esa entrega con calidad. Incluso el jefe puede percibir al empleado como un medio para alcanzar sus objetivos de entrega, y el empleado puede ver al jefe como alguien que exige entregas a cambio de mantener su empleo y el poder ganar su sueldo. Entonces, al evocar con expectativas diferentes, se generan relaciones diferentes, y en este caso, con el ejemplo del trabajo, el grado de responsabilidad y la jerarquía en cada caso
no se puede evocar en común. Esto puede generar problemas de comunicación. Entonces, entre menos representaciones comunes haya en relación, más pobre o deficiente será la comunicación, y deja de haber comunicación cuando deja de tener este sentido previsible para unos o posea un sentido entendible para otros y por lo tanto deja de ser social. Entonces, es posible evocar conceptos mediante diversos significantes y así varias palabras, gestos, conductas, sonidos guturales, entre otros, nos evocan pluralidad de sentido. Algunos se evocan en común y debe haber un mínimo de sentido comprensible para los sujetos para que haya comunicación. La comunicación está informada o sus significados. Cuando en el contexto social se nos enseña cómo dirigir nuestro actual y contacto con los objetos, la sociedad se forma con la comunicación. Paoli distingue a la comunicación de un concepto muy ligado a este, que es la información, y la define como un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar datos de su medio ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que les sirvan como guía de acción. La información supone a la comunicación y por lo tanto cuando la guía de acción estructurada con mis datos quiero hacerla común a otros, la transmitiré en razón de los términos de los otros para que le den el mismo sentido, es decir, en significados comunes. Por ejemplo, podríamos decir en nuestro caso, la manera en que impartimos nuestras clases. La información indica modos de actuar e informamos los datos al darles una utilidad específica. Por lo tanto, la información no son los datos, sino lo que hacemos con ellos. La comunicación está informada o sus significados cuando en el contexto social se nos enseña cómo dirigir nuestro actuar y contacto con los objetos. Tener la misma información es orientar el actuar de la misma forma entre los sujetos. Por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar qué es lo que nos transmiten algunas fuentes de información, ya sea en televisión, YouTube y otro tipo de medios informativos, vamos a darnos cuenta que esta información se vuelve social y puede generar cambios en la comunicación humana y directamente en el actuar social. Por eso es muy importante distinguir una información de otra y de qué fuente proviene. Entonces, hay significados comunes que pueden dejar de serlo cuando se informa distinto. La sociedad no se da en términos solo de información. La información debe analizarse en su contexto. Así, una nueva información contradice a la anterior y la nueva información necesita evocarse en común para hacerse social y dirigir a la sociedad en su conjunto. Así, la sociedad no puede formarse sin la comunicación y no puede transformarse sin la información. Y bueno, entonces, en conclusión, podemos decir que la comunicación, de acuerdo con Paoli, es el acto de relación entre dos o más personas, considerar el factor de la cultura y el contexto como fundamentales para comprender todos esos signos y poder lograr una comunicación más efectiva. Considerar también que una información nueva permite la transformación de la sociedad, mientras que la comunicación nos va a permitir formar a esa sociedad. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan logrado comprender algunos aspectos básicos de este concepto que nos aporta Antonio Paoli. Muchas gracias.